Continuando con las mejoras de Photoshop 15.2, vamos a ver dos novedades más. La primera tiene que ver con el generador de recursos de imagen que apareció en la versión 14.2 y que está comentado en este vídeo cuyo enlace veréis superpuesto. Si el tema os interesa os recomiendo verlo, pero bueno, lo resumo. Es una característica que se activa desde Archivo, Generar recursos de imagen y que permite que al ponerle a una capa un nombre concreto, como por ejemplo logo top.jpg, el contenido de la capa se guarde como archivo JPG en una carpeta junto al documento original, de forma automática. Si quiero indicarle una subcarpeta llamada logos, un tamaño del 200% y una calidad de 5/10, le añadiría estos parámetros que acabo de escribir en el nombre de la capa. De hecho, también podría generar varias versiones a la vez de la misma capa, pero bueno, ahora no voy a profundizar en eso. Lo que nos interesa es que en la versión 15.2 podemos usar esta característica como hasta ahora o ayudarnos de una interfaz gráfica, o sea, una ventana donde hacer clic y tal y no ir tan a ciegas. Por ejemplo, supongamos que quiero extraer como recursos independientes los gráficos de las dos primeras capas. Pulso botón derecho en la primera y le doy a Extraer recursos. Se abre esta interfaz donde puedo elegir cuántas versiones crear, si es que quiero crear más de una, haciendo clic aquí, o borrarlas haciendo clic aquí, e indicarle también en qué formatos y con qué parámetros. Y también me da la opción de crear versiones al 25, 50, 200 y 300%. Aunque debo decir que a mí estas opciones en concreto me han dado algún error y no sé si es un fallo o es algo que hago mal. A lo que iba, la cosa es que yo quería definir como recursos las dos primeras capas y solo tenía seleccionada una cuando elegí extraer recursos. Pero no hay problema porque este cuadro no es totalmente modal, es decir, no bloquea la ventana de Photoshop. Puedo hacer clic en esta otra capa y veréis que ahora aparece aquí añadir. Le doy y se añade. Ahora podría configurar en qué formato quiero cada una. Pondré unos valores cualesquiera simplemente para esta prueba. Y si ahora pulsase extraer, podría indicarle a Photoshop en qué carpeta tiene que extraer estos recursos. Pero esto es algo puntual, porque por defecto mientras yo haga cambios, se extraerán allí donde esté guardado el documento con el que trabajo, como siempre, o al menos es lo que yo he observado. Como que ya me está bien que los guarde donde está el documento, le daré simplemente a Hecho. Y Photoshop me avisa de que cambiará el nombre de las capas. Acepto y como veis, ha introducido por mí la nomenclatura adecuada para que se generen los archivos con el nombre correcto para que el formato y la calidad sean los que he elegido, aunque no olvidéis activar esta opción del menú Archivo, Generar recursos de imagen, para que realmente los recursos, los archivos se generen y se actualicen automáticamente cada vez que yo haga algún cambio en cualquiera de ellos. El estado de esta característica, por cierto, se guarda con el archivo, es decir, si ahora guardo el documento, la próxima vez que lo abra recordará que estaba marcada. La siguiente novedad la encontramos en el menú Filtros Interpretar. Fijaos antes de nada en una curiosidad, lo de plantar árboles y crear marcos horterillas, que son novedades que se incluyeron en la actualización 14.2, ahora aparecen aquí, pero inicialmente estaban en otro lugar, concretamente aquí en Edición, Rellenar, como una de las opciones de motivo. Pero no tenía mucho sentido ponerlo aquí porque esto no es un relleno, así que ahora nos lo han puesto dentro de Filtro Interpretar, donde encaja mejor. Y ya puestos, nos han incluido otra flamante novedad, y esto sí que es flamante porque se trata de un filtro para generar llamas, no de las que escupen, sino de las que queman. Pero como veis, esta opción no funcionará si primero no hemos definido un trazado, así que voy a crear uno. Creo un trazado cualquiera con la pluma, bastante sencillo, simplemente para el ejemplo. Y ahora vuelvo al filtro, que ahora sí se abre, y como veis tenemos un montón de opciones para generar fuego a lo largo de ese trazado. Esto en general parece bastante guay, pero en la práctica es tan lento, no ya de aplicar, sino de cambiar los parámetros y ver lo que hacen, que cuesta mucho averiguar qué es lo que hace cada uno de ellos. De hecho, para tener más claro cómo funciona, os recomiendo esta entrada del blog de Julian Cost, de Adobe, donde ha incluido capturas de pantalla de lo que hace cada opción. Está en inglés, pero supongo que es fácil establecer la correspondencia con la traducción. O sea, aquí tenemos 6 tipos de llama, aquí 3 estilos y aquí 5 formas, y en su página, como digo, encontraremos una representación del efecto de cada una de estas opciones. Aquí los 6 tipos, aquí los 3 estilos y aquí las 5 formas. Y luego más abajo
describe qué es lo que hace cada parámetro. Como digo, al principio me llamó la atención, pero teniendo en cuenta que no pongo llamas a diario y lo complicado que me parece esto, me parece que de momento voy a seguir usando pinceles de llamas o imágenes de stock cuando tenga que hacer fuego. No digo que no pueda ser útil o ahorrar trabajo, sobre todo cuando haya que poner llamas a lo largo de un contorno muy largo o algo así, pero es muy lento, no es demasiado intuitivo y como tampoco soy muy experto en la anatomía de una llama, pues quizás sea por eso que me cuesta orientarme, no sé. En fin, sea como sea, ya hemos visto otras dos novedades de la versión 15.2 de Photoshop CC 2014. Espero volver pronto con más novedades. De momento, muchas gracias por ver esto y hasta pronto.